Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta semana clave para las elecciones. Faltan muy poquitos días, pero al margen de las elecciones también está cruzada nuestra agenda por la seguridad, por la gripe aviar, por la lamentable situación que están viviendo cientos de personas en la frontera con Perú. Sobre esas temáticas vamos a conversar con el senador por los Ríos, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buen día, Verónica. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Entendemos que están en semana distrital, usted está acá en Los Ríos. Senador, ¿cómo ha sido este trabajo en la Comisión de Seguridad? Han estado ustedes profundamente ocupados en estos días. ¿Cómo va ese trabajo? Sí, efectivamente, ha sido intensa esta temporada, digamos, en que hemos asumido, recordemos que cada marzo se hacen ajustes en las comisiones de ambas cámaras, y a mí me ha correspondido asumir una comisión que es muy importante. Dejé salud formalmente, sigo trabajando en salud en algunos temas, la cuestión de las ISAPRES no es menor, todo lo que ocurre en la salud privada y cómo fortalecemos la pública, y por otro lado está la primerísima necesidad de enfrentar este problema de delincuencia que tenemos y que nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa porque los indicadores son indicadores que nunca antes habíamos visto en Chile. No solamente en el número de delitos cometidos, sino que en la violencia con que estos delitos, muchos de ellos nuevos para Chile, se están cometiendo, y no solamente en la región metropolitana, ni tampoco en el norte, que fue por donde empezó, ¿no? Producto de, y lo digo con responsabilidad, de esta migración descontrolada, que entre medio de gente que efectivamente buscaba un mejor pasar con su familia, con sus niños, o buscaba derechamente refugio y protección, se nos colaron entre medio delincuentes que no eran para nada novatos ni primerizos. Aquí tenemos crimen organizado derechamente instalándose en el norte de Chile primero, en donde se empiezan a notar este tipo de delitos, como son las muertes por encargo o sicariato, como son las extorsiones, como son algunos asesinatos con una violencia extrema. Bueno, y eso se ha venido repartiendo para todo Chile. Por lo tanto, el inicio del trabajo de la comisión ha sido un inicio cruzado tanto por la presión nuestra al gobierno de iniciar un trabajo legislativo contundente, y también la premura que tiene el gobierno por intentar sacar algunos proyectos. Para mi gusto, todavía algo desarticulado, algo que yo diría que no responde a una visión global e integrada, pero tenemos que comenzar. Por lo tanto, empezamos, ¿no? Tenemos una lista de alrededor de 16 proyectos nosotros en la comisión, más otros tantos que ha colocado el gobierno, y ahí vamos avanzando. La primera semana aprobamos 4 proyectos. Uno que define o redefine el delito de extorsión, que le da además atribuciones a Gendarmería que no tenía, cosa ni tan curiosa, ¿eh? Porque el Banco Integrado de Datos, que hace 15 años o 16 años se está trabajando en Chile, que lo tenía el Ministerio Público, en donde las policías van alimentando, unos más artesanalmente que otros, resulta que nadie compartía esos datos. Una cosa bastante absurda, pero que existía y sigue existiendo, porque hasta el día de hoy Gendarmería alimenta de datos a este banco integrado, pero no puede obtener datos. Por lo tanto, cuando internan o recluyen a un extranjero, lo colocan como primerizo y nadie sabe cuál es el historial de esta persona, que puede ser un historial muy, muy complicado. Bueno, Exacto. en fin, y seguimos con otros proyectos que ya conversaremos, Verónica, si usted Exacto, quiere. con lo que van. Senador, yo lo quiero detener un segundito en el crimen organizado. Ustedes como comisión, ustedes desde el Parlamento, tienen más antecedentes que el común de nosotros respecto de bandas como el Tren de Aragua ya derechamente, pero bandas que vienen del Salvador, por ejemplo, que es Vox Populi, que ya están acá, sin embargo, a lo mejor no es así. ¿Tienen ustedes antecedentes sobre eso? Pero hay varias comisiones que pueden trabajar en esto. La Comisión de Inteligencia es una de ellas, y sus sesiones son todas en régimen de secreto, ¿no? eh, Ellos manejan algunos de estos asuntos. Nosotros, en la medida que vamos recibiendo representantes de distintas instituciones para tratar los proyectos que estamos discutiendo, nos vamos informando. Ahora sí, sí, tenemos bastante más información de la que tiene cualquier persona que recibe a través de los medios de comunicación, porque evidentemente tanto el Ministerio Público como persecutor, como las propias policías en su búsqueda de bandas organizadas,
de crimen en general o principalmente ligadas a un narcotráfico que ya no es este personaje que vende un papelillo. No, 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 estamos hablando de una cosa muchísimo más grande, Exactamente. muchísimo más influyente en lo que ocurre en nuestra cotidianidad, que las conversamos y las discutimos sin ninguna duda, sin ninguna Exacto. duda. Tenemos más Con información inquietud. y muchas de ellas no se puede referir porque son parte de los procesos de investigación, de las estrategias que tienen las policías, porque la policía no se preocupa de la señora que en su mini kiosco de la esquina tiene un par de papelillos. Lo que hacen es buscar la red de dónde viene el distribuidor, de dónde vienen las cabezas, ¿no? Que son los Es un que, poco más incluso grande. aquí en la región de Los Ríos, han sido sorprendidos transportando ya no unos gramos como era antes. Hoy día han hecho incautaciones importantísimas, y Exacto. algunas 15 importantísimas kilos. de chilenos y otras de extranjeros también. Exacto. Senador, usted ha señalado que estamos enfrentando, en varias entrevistas, ¿cierto?, que estamos enfrentando crímenes y un nivel de delincuencia, lo dijo recién también, que ni siquiera estábamos preparados para eso, que no imaginamos. Y usted también ha señalado la importancia o la urgencia de modificar el Código Penal. Algunas de las propuestas del gobierno estaban también relacionadas con eso. ¿Hay en este momento quórum, hay interés por cambiar eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que no hay, a ver, hemos tenido votaciones de todo tipo, ¿no? Sí, Pero, pero en el grueso del espectro político en el Congreso Nacional y particularmente en el Senado, yo creo que hay conciencia plena de lo que está pasando. Yo recuerdo perfectamente hace algunos años atrás, apenas, cuando se hablaba de delincuencia y aumentar pena o poner un poquito más de mano firme, habían algunos sectores, particularmente de la izquierda dura, que no querían mayor dureza, mayor firmeza, mayor fiscalización, porque ellos iban al origen de, la delincuencia o del acto, ¿no? O por qué un joven cae en la delincuencia. Ellos querían ir a la raíz y a buscar una solución alternativa al problema en términos de mayores oportunidades y eso. Sí, eso es así. Hay muchos jóvenes que se ven enredados por faltas de oportunidades, pero hoy día creo que hay más conciencia de que necesitamos frenar esta oleada, necesitamos cortar la cadena del delito, la cadena del dinero particularmente que va relacionado con este tipo de delito, porque de otra manera esa red aumenta y atrapa cada vez más gente con el poder del dinero fácil, ¿no? Entre exacto. comillas. Y en ese escenario creo que las tesis que primaban en algunos sectores políticos en contraposición de la derecha más dura, que lo que quería era solamente cárcel y apaleo, esas dos posiciones completamente desencontradas, finalmente no tenían tampoco ninguna posibilidad de ser aplicados, como decían los unos o los otros. Exacto. Lo que hoy día es una realidad es la necesidad, primero, de dar señales súper claras a las policías que no tienen que inhibirse para actuar. Primera cosa. Y ahí tenemos otro cajón de realidades que hicieron que, por ejemplo, Carabineros se nos cayera de uno de los principales lugares de confianza ciudadana a uno de los peores, luego de una serie de acontecimientos muy tristes que ocurrieron en su interior. Hoy día Carabineros va en alza en la confianza ciudadana, porque no solamente porque los necesitamos, sino que porque hay comprensión de que esos actos de delito al interior de la institución lo cometieron algunos, no fue la Exacto. institución. Y en No ese fue escenario, tampoco. entonces, hay conciencia de que a las policías deben dársele atribuciones, herramientas, certezas y también protecciones. Cuestión que, independientemente que el presupuesto particular de Carabinero es un presupuesto importante, las cifras son de 1 billón, casi 1 billón con B larga y medio de pesos, ¿no? Y eso es harta plata. La PDI tiene bastante menos, la PDI se maneja en 300.000, que es el otro extremo que lo estamos reclamando, porque no puede ser que una policía tan especializada y de tanta calidad reconocida mundialmente tenga un presupuesto tan escuálido. Bueno, en ese contexto entonces, por un lado está el interés de financiar mejor a las policías para que puedan hacer su trabajo y de protegerlos mejor. También viene todo un ámbito legislativo, que es, es el que hemos estado resolviendo, debatiendo poco, para decirlo con franqueza, porque a veces la premura obliga a andar demasiado rápido y eso es un tema preocupante. Lo he expresado en varias sesiones de la comisión, no por madrugar
más temprano vamos a tener un mejor pasar, ¿no? Exacto. ¿Qué tan importante o qué tan bueno para este diálogo y para esta conversación, esos dos extremos, es la presencia del ministro Elizalde? Ha contribuido, la última intervención no fue muy feliz ahí en la Cámara, No, en la comisión, pero la figura de él, ¿cómo lo ve usted? ¿Podrá no, favorecer este diálogo? sí, yo creo que sí. El ministro Elizalde tiene experiencia, tiene peso político, en fin, no, va a ser un gran aporte. No obstante, su primera aparición no fue muy afortunada. Y se lo Exacto. dije a ambos, se lo reclamamos al presidente de la comisión, Felipe Cas, pero también se lo reclamamos al ministro. El ministro se olvidó que ya no era senador, que el debate era entre pares, sino que era un ministro que lo que tiene que hacer es construir puentes. Y los puentes no se construyen a empujones. Entonces, claramente, yo creo que hubo falla de ambos, claramente, pero tenemos un presidente también bastante voluntarioso. Entonces, bueno, hemos tenido conversaciones más bien en el ámbito privado que apuntan hacia allá. O sea, si queremos tener una comisión que sea capaz de procesar rápido, debatir rápido, sin perder calidad ni precisión, que es lo que he venido insistiendo, tenemos que tener un ánimo distinto, ¿no? Un ánimo colaborativo, un ánimo de disposición permanente y no de horarios impuestos y con topones por todos lados y corriendo para tratar de llegar, dejando de hacer otras cosas. No, las cosas se pueden hacer a la hora que sea, pero coordinadamente. Eso ya lo zanjamos con el presidente de la comisión y con el ministro. Yo espero que en la próxima sesión, la verdad es que haya un ánimo de que el gobierno necesita plantearle cosas al Congreso y el Congreso tiene que responder en consecuencia o al revés. En Exacto. eso yo Usted, espero que avancemos. exacto. Usted en muchas ocasiones antes había criticado que el gobierno no conversa. Ahora los ve con mejor ánimo, con mejor disposición desde el Ejecutivo, ¿cierto? Yo espero, Mm. yo espero. La verdad es que todavía falta, ¿no? Yo creo Ujú. que todavía falta comprensión, sobre todo de los ministros nuevos, los que no han tenido experiencia pública o los que recién se incorporan a la tarea política, les falta entender que los poderes del Estado son poderes del Estado que tienen autonomía y por lo tanto la manera de relacionarse es con diálogo, pero con diálogo franco, con diálogo respetuoso, ¿te fijas? Y no empujones o con omisiones. Aquí no hay nada supuesto. Nada se puede suponer así nomás porque a alguien se le ocurrió de algún ministerio por ahí. No. El trabajo del gobierno tiene que ser un trabajo permanentemente de conducción, pero por otro lado también de información y de búsqueda de acuerdos y especialmente cuando se trata, Verónica, de asuntos que requieren sí o sí la unidad nacional. Aquí no estamos para hacer gallitos políticos o sacar ventaja chiquitita, porque el problema de la delincuencia, y estoy hablando de ese tema, es demasiado complejo, demasiado grave y demasiado urgente. No hay tiempo para finta eh, eh, Políticos en el deportiva, fondo, ¿no? claro. Y que lo que hacen es intentar figurar respecto a los demás. No, aquí no hay tiempo para eso. Ni siquiera hay tiempo para contar todo lo que hacemos, producto de que eso quita Exacto. tiempo, en fin, y no se trata ni de ocultar información, ni mucho menos, lo digo en el sentido de que hay algunos que corren para contar las cuestiones, cuando en realidad debería estar preocupados de estudiar, de revisar, y de que entre todos podamos efectivamente avanzar en el problemazo que tenemos. Exactamente. Usted también es presidenta de la Comisión de Agricultura y otro tema es la seguridad alimentaria, ¿cierto? Agroalimentaria y el tema de la gripe aviar que hemos estado conversando y se ha quedado un poquito fuera de la agenda entre medio de tantos otros problemas. La comisión tuvo una reunión extraordinaria la semana pasada. ¿Cómo va ese avance? ¿Cómo ve el gobierno también reaccionando frente a esta temática que nos está afectando a todos, ¿cierto? Los precios de los huevos Con, y otras cosas más. sí, con franqueza, Verónica, yo lo puedo decir, ¿no? No tenía muchas ganas de asumir mi participación en la Comisión de Agricultura, mucho menos en la presidencia. Y es porque en los últimos 3 o 4 gobiernos uno siente que no hay, no sé si comprensión, conocimiento o conciencia de lo que significa la ruralidad, más allá de la producción silvo-agropecuaria. Como que Exacto. no existe esa conciencia, como que como el 90% de la población vivimos en ciudades, pareciera ser que el otro día a nadie le importa o poco. ¿Y por qué?
porque en los últimos gobiernos la preocupación ha estado en abastecer el mercado, da lo mismo, comillas, da lo mismo desde dónde. Entonces, cuando yo en el gobierno pasado reclamaba que estábamos en una curva muy más que ascendente, ¿no? No era una curva rectilínea, sino que era medio bien casi logarítmica, eh, el, 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 el aumento de las importaciones de alimentos básicos. No estoy hablando de cuestiones suntuarias, no estoy tratando de comprar filete de anchoa. No, estoy hablando de trigo, maíz, arroz, legumbres en general. Y lo dije tantas veces. Chile está perdiendo una capacidad productora privilegiada en el caso de la leche. Tenemos las mejores condiciones del mundo junto con Nueva Zelanda para producir buena leche, y hablo de calidad y hablo de cantidad. Tenemos una historia productora de legumbres, por ejemplo, que en Chile se sembraban 110.000, 120.000 hectáreas y hoy día estamos en menos de 10.000 de legumbres. ¿Y por qué? Porque en esta globalización del mercado y con un mercado nacional bastante distorsionado, en donde se ha apretado la mano a la producción, pero no hay una protección nacional para que esa producción compita en buena lid, la verdad entonces es que nuestros productores han estado, eh, a ver, sujetos a un mercado imperfecto y sujétate con tus propias uñas, porque excepto la agricultura familiar campesina, una parte de ella que tiene un apoyo de INDAP, en donde hay un subsidio o distintos subsidios importantes, al pequeño agricultor no INDAP y al mediano, el grande sí es un aporte nacional, sin ninguna duda, pero tiene otros recursos. Pero el mediano agricultor, que es la gran mayoría de los productores, está solo, está solo. Hace 5 décadas atrás tenía, 6 décadas atrás tenía el Banco Estado. Y el Banco Estado le prestaba plata, pero además le prestaba la semilla, le prestaba la maquinaria, le prestaba el fertilizante, le prestaba los insumos. Y se los descontaba como un crédito, pero le entregaba las cosas. Hoy día ese agricultor, el apoyo que tiene es la banca privada. Punto. No hay fomento. Entonces, bueno, en esa condición hemos venido haciendo retroceder al campo. Por un lado, en la producción y por otro lado, este comportamiento que muchas familias tienen de buscar lo natural, de buscar el patio grande y se compran una parcela rural, a veces un poquito más alejada, por lo tanto es más barata, es más asequible, que tiene un valor que es superior al valor tradicional de cuando se compra un predio para producir. Por lo tanto, hemos tenido, entiendo ya, un par de millones de hectáreas transformadas desde la producción de alimentos o productos alimenticios en general, no solamente básicos, a parcelas de agrado. Y ahí tenemos un problema que el ministerio intentó enfrentarlo, pero lo enfrentó mal y finalmente tuvo que reversar una decisión. Hoy día la Corte Suprema le ha dicho al Ministerio de Agricultura que, a ver, no estuvo del todo mal su preocupación, digámoslo así. Exacto. Bueno, en ese contexto, yo la verdad es que no tenía muchas ganas de asumir la Comisión de Agricultura, porque uno veía que los gobiernos, como que, comillas, al decir ciudadanos, pescaban poco el tema rural. Pero me pasó otra cosa, me pasó que en Panguipulli, en un encuentro de la Unión Comunal de Agua Potable, habían pequeñas experiencias donde la gente está tratando de ponerle punch para salvar las cuencas productoras de agua, están tratando de reforestar con nativo algunos sectores críticos de erosión o de producción de agua. Tenían ideas. Y la verdad es que en ese momento yo dije, no voy a abandonar el mundo rural, que vuelvo a decir, no solamente producción. Hay pequeños poblados, hay gente que vive en ciudades como Mafil, como Corral, o como muchísimas otras en regiones, y desde Arica hasta Magallanes, que tienen un comportamiento distinto y que viven de lo que pasa en el campo. O sea, ¿quién pudiera decir que una ciudad de una comuna cualquiera, excepto las capitales regionales o las grandes ciudades, no dependen del campo? Exactamente. O sea, la mayoría Senador, de las comunas y en dependen el de eso. tema de la gripe aviar, ¿usted cómo cree que lo ha manejado el gobierno con esta especie de olvido de las últimas semanas sobre esa temática? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho lo que ha correspondido hacer y yo creo que el SAG en esta ocasión ha reaccionado rápidamente. Bueno, siempre es necesario tener muchas más personas trabajando en emergencia, ¿no? Y no solamente en esta, en todo tipo de emergencia. Falta gente permanente. Es una cuestión que yo vengo diciendo hace mucho rato, desde que advertimos 7 meses antes
que se nos podía quemar buena parte de Chile y no nos creyeron. Esto fue la temporada 2016-2017. Están las actas, está todo. Ni la ONEMI ni la CONAF tenían la menor idea de lo que podía ocurrir. Nosotros tampoco teníamos la bola de cristal, pero los antecedentes eran claros. Los expertos nos estaban diciendo lo que podía pasar y lamentablemente pasó. 650.000 hectáreas quemadas con pueblos perdidos. Bueno, en ese contexto, las emergencias siempre en nuestro país van un poquito atrás, pero las sanitarias yo diría que se manejan con mayor rapidez. Y en este caso, el SAC hizo su tarea respecto de cuarentenar, respecto de cerrar planteles avícolas particularmente, y algo de campaña informativa a la ciudadanía abierta, porque las aves de traspatio, un término raro el traspatio, ¿eh? Sí, son las Aves aves, de son corral, las aves, de casa. las aves que uno cría en el patio, ¿no? O sea, la gallinita, el pato, en fin, son aves de corral que no corresponde a criaderos formales. Y en esta gripe aviar que se extiende a través del contacto entre aves principalmente, y aquí las migratorias entran a ser un factor tremendamente importante. Por eso es que la gripe aviar parte en los litorales con aves muertas y que después, oh sorpresa, fue transfiriéndose a mamíferos, ¿no? Los lobos marinos, Los focas, marinos, como tenemos acá. particularmente. Y ojo, porque al igual que otras zoonosis, enfermedades originarias en animales, son perfectamente transmisibles de manera directa a las personas. Entonces yo creo que falta un poquito de campaña informativa, pero ha habido, en términos de que la gente no maneje las aves que tiene su custodia, sean aves para producir huevos, carne o sencillamente aves de compañía, ¿no? Exacto. Puede Viene ser, ahí como mascota. como Senador, mascota, o sea, a lo mejor volvemos a esa temática después de las elecciones. Yo lo quiero llevar en estos últimos minutos a las muy bien. elecciones y a algo que usted señaló hace pocos días en la Universidad de Santo Tomás, acá en Valdivia, respecto de que la democracia Perdón, pero estaba ¿te puedo hacer desafiada. un paréntesis? Sí, por supuesto. Solamente porque, a ver, estábamos conversando de gripe aviar. Mira, Sí. estamos muy preocupados y de hecho el próximo lunes, este lunes 8, tenemos una sesión especial. Está invitada la ministra, está citada, la ministra de Salud, la ministra del Interior y el ministro de Agricultura, justamente para tratar los efectos de la gripe aviar, porque recibí personalmente, a través de una reunión casual, a los gerentes de AgroSuper. Ellos ya sacrificaron 40.000 aves y controlaron en sus predios, pero no sabemos lo que pasa en el resto. Por lo tanto, la preocupación es el abastecimiento de huevos y de carne de pollo, que es lo que consume la gran mayoría de los ciudadanos y como carne la más barata, por lo tanto, la de mayor acceso a toda la población. Y el lunes tenemos convidado a la Asociación Nacional de Productores de Huevos, para que nos digan cómo ven el problema, cómo han tenido el problema y lo que tenemos que hacer entre el gobierno y el mundo privado y el Congreso, en nuestro caso. Nosotros convocamos, así que vamos a tener una reunión especial, eh, y, tanto el Ministerio de Salud por la cuestión sanitaria, ¿no? Sanitaria Exacto. humana y los controles, y luego el Ministerio de Agricultura para ver qué es lo que estamos haciendo con el SAC y otras instituciones, y el Ministerio del Interior, porque yo creo que vamos a pasar de alerta sanitaria a emergencia sanitaria. Ya hay una región que está en emergencia sanitaria por gripe aviar y queremos ver qué es lo que va a pasar con el resto, porque son condiciones administrativas distintas que permiten la colocación de recursos de manera distinta. Así que por esa razón están citados todos. Exacto. Y ahí usted menciona los huevos que ya están a casi 300 pesos la unidad, que eso es muchísimo. Y Así que, puede seguir senador, subiendo o escaseando. Pueden ser las dos cosas. O sube el precio o sencillamente baja el stock. Cualquiera de las dos exacto. cosas es muy O triste ambos, y muy preocupante. exactamente. Y está muy complicado ese Sí. tema en particular para las familias común y corriente, como usted señalaba. Y el lunes es después de las elecciones también, así que va a estar un ánimo especial ahí en esa comisión. Lo llevo particularmente a este tema que usted señalaba de esta democracia desafiada. ¿Cómo lo ve usted frente a este proceso en particular y por lo que viene después? ¿Cómo va a ser ese día después? Bueno, cuando hablamos de una democracia en crisis, no es un fenómeno particularmente de Chile ni de los últimos años en Chile. Estamos hablando de un fenómeno global. Y como fenómeno global decimos que la gente, por distintas razones, cada país
tienen razones. A ver, hay una base similar. La globalización ha sido brutal, la automatización del trabajo, la robotización de los procesos ha sido brutal porque la gente se desplaza hacia otro lado. La pandemia, que generó herramientas que no conocíamos, que era lo que estamos haciendo ahora, digamos, a través Exacto. de los sistemas electrónicos de comunicación, conectarnos, y por lo tanto dejaron de haber muchas tiendas físicas, ¿no? Y se transformaron en tiendas digitales. Mucha gente dejó el arriendo, canceló sus trabajadores y venden online, ¿te fijas? Y la cuestión funciona. Entonces, hubo un cambio en el mundo de la producción, particularmente de servicios y algunos bienes, y se transformó, a lo menos en la fuerza de venta, en una cuestión bastante más impersonal que requiere menos trabajadores. Bueno, estamos, yo diría, en un punto de inflexión bien complicado respecto de cómo se va a enfrentar el mundo laboral, sobre todo de gente que no está manejando la última tecnología, que son las personas que se califican en trabajos físicos particularmente o de baja calificación. La pregunta es cómo se van a encajar en este desafío. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con el descrédito que la ciudadanía comienza a tener de las instituciones por distintas razones. Hay algunas que tienen sustento y hay otras que son absolutamente antojadizas o productos de otras circunstancias. Y la gente entonces le pierde el respeto a la institucionalidad, al orden, a la forma de organizarse de un Estado. Y cuando ese respeto se pierde y cada uno hace lo que quiere, podemos tener los dos extremos. O la anarquía, por un lado, donde cada uno hace lo que quiere y desafía todo, o el autoritarismo como respuesta a esa condición que es igualmente tanto mal o peor que una condición de libertinaje o cercana a la anarquía. En Exacto. ¿Y esos dos estamos frente a esas dos alternativas hoy día en Chile, piensa usted? yo creo que nos estamos polarizando. Ujú. Yo no creo que nos estamos polarizando. Hay gente que irrespeta completamente todo. No Ujú. solamente se salta un torniquete, se salta todo y desafía todo. O sea, las policías no cuentan, hacen lo que quieren. Mira los estadios, lo que acaba de pasar ahora Exacto. último. Sencillamente no les importa, pasan por encima de eso. Y en el otro extremo, la gente que quiere una respuesta mucho más dura de lo que en democracia corresponde. Hay que aplicar normas, ¿no? Bueno, Exacto. en esa condición de dos extremos, la verdad es que entonces la democracia se comienza a perder, porque se empiezan a perder el diálogo, se pierde la representatividad, el respeto a esos órdenes representativos, a las organizaciones públicas, también a las privadas. En fin, el personalismo se come absolutamente a los conceptos de comunidad, de solidaridad, y cada uno se rasca con su propia uña y no le importa lo que pasa con el resto. En fin, hay una Exacto. serie de factores que hacen entonces que esta democracia esté desafiada y en una situación de riesgo, ¿no? Cuando se Exacto. arrincona la democracia, la gente no participa de los procesos electorales. Míralo, ¿por qué tuvimos que regresar al voto obligatorio? Lo discutimos en el Parlamento. Exacto. Porque teníamos elecciones que venían de una participación de un 60%, 70%, bajaron al 50%, bajaron al 40% y tuvimos elecciones con 30 y tantos por ciento de Exacto. participación. ¿Cómo se respeta una autoridad que nadie conoce porque a nadie se preocupó y ni siquiera fueron a votar en contra o a favor? No No fueron. votaron. Claro. Entonces, una democracia en esas condiciones es resbalosa y eso tenemos que defenderla. No hay otro sistema que nos permita la libre y buena participación de la ciudadanía si no es valorando a la persona humana y su vida en comunidad, en la cultura que cada país o que cada sector de países conoce, como en el caso de la cultura latinoamericana, que es tan distinta a la asiática, Exacto. o incluso a la africana o a la europea. Tenemos comportamientos distintos, ¿no? Y en ese Y en eso contexto, vamos a estar ahí y ahí este tenemos que domingo. preocuparnos. Por lo tanto, les guste o no a algunos, el voto es obligatorio para intentar que vayan. Ojalá que no vayan a anular, ¿no? Ni a dejarlo Exacto. en blanco. Ojalá que manifiesten una intención porque les interesa de lo que va a pasar con Chile. Y de hecho, lo que va a ocurrir este domingo es nada más ni nada menos que intentar cerrar este capítulo de discusión
de readecuar nuestro marco por el cual todo el sistema legal se mueve, que es Funcione, la exactamente. Constitución y el comportamiento nuestro, ¿no? Y yo Exacto. espero que podamos tener un resultado que haga que tengamos 50 consejeros constitucionales bien elegidos, que trabajando con el documento que le van a entregar los expertos ahora ya el otro mes, podamos efectivamente avanzar hacia una nueva constitución que tiene un marco ya acordado Exacto, políticamente, que definido. son los 12 puntos acordados. Exacto. Senador, se nos pasó el tiempo, lo vamos a dejar invitado ahí para la próxima semana, apenas pase el tema para ver cómo está, cómo queda ese panorama también. Le agradecemos muchísimo esta conversación. Cuando quiera, Verónica, el agradecido soy yo y cuando ustedes quieran. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Chao. Chao. Hablábamos con el senador Iván Flores, que es presidente de la Comisión de Agricultura, está muy preocupado de esa temática y por supuesto también de las elecciones, es miembro también de la Comisión de Seguridad en el Senado. Los dejamos a ustedes invitados a estar muy atentos esta semana porque es una semana muy noticiosa. Muy buenos días.